Dice el periódico Listín Diario, miles de PLDistas marchan en el Distrito Nacional junto a Abel Martínez. Dije y sigo diciendo que es el único candidato a la presidencia de la República que sea sometido al escrutinio público. Ayer estaban todos los precandidatos apoyando a Abel Martínez. Hoy no me dijeron aquí todos los periódicos hasta editoriales de esos pagados en el Listín, en el Hoy, de que Abel Martínez lo habían dejado solo. No estaba solo Abel Martínez. Vuelvo y reitero, es el único candidato que responde a la voluntad de las bases y de las masas de este país. El único que se ha sometido a eso. El presidente de la República, con toda su aureola de popularidad, no se ha atrevido a someterse al escrutinio público, ni Leonel Fernández. ¿Por qué no lo han hecho? Si ellos son tan populares, ¿por qué no se someten al escrutinio público? ¿Por qué no hacen primarias abiertas? Que es el método democrático. Se han solazado en las artimañas que da la ley de encuestas, primarias cerradas, votación con delegados. Ninguno ha querido que el público lo examine. Con corrales. Son candidatos de corrales, de manadas. Luis Abinader es un candidato de corral, de manada. No es un candidato popular. No lo es. Nunca lo ha sido. ¿Cómo ganó la candidatura presidencial en el PRM contra Hipólito? ¿Cómo fue que la ganó? La ganó con una primaria abierta. Y estaban en la oposición. ¿Por qué el PRM no hizo unas primarias abiertas en el 2019? Si era tan popular el presidente Abinader. ¿Por qué ni Hipólito ni Luis quisieron someterse a unas primarias abiertas, estando en oposición? Por la pandemia. La pandemia le impedía someterse a una primaria abierta. Ese es el argumento, la pandemia. Ahí está el candidato del PLD. Ahí está el candidato del PLD. ¿Qué aupa al PLD? ¿El fracaso de Luis Abinader? Un partido acosado por corrupción. Un partido acosado por corrupción, como es el PLD. Se somete a una primaria abierta, saca un candidato y ahí está el candidato vivo y coleteando. ¿Y cómo está el PRM? Con problemas internos. ¿Qué está buscando en la Fuerza del Pueblo? Pactar con el PLD. ¿Por qué no pacta con el PRM? ¿Por qué la Fuerza del Pueblo no pacta con el PRM? Si el tamaño que tiene la Fuerza del Pueblo se la ha dado el PRM. El tamaño que tiene la Fuerza del Pueblo, porque les he dicho que la Fuerza del Pueblo es un partido dentro de otro partido. Es el PLD dentro de otro partido. Eso es la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo no es un partido. Es un partido, es el PLD dentro de otro partido. Que tampoco es un partido. El Partido de los Trabajadores Dominicanos. Vuelvo a repetir. La Fuerza del Pueblo es un partido, es el PLD dentro de otro partido, que tampoco es un partido. El recipiente donde Leonel Fernández metió los que le seguían a él en el PLD es un recipiente
obsoleto, sin ninguna función. El Partido de los Trabajadores Dominicanos, que me digan a mí, en toda su historia, qué candidatura ganó con sus propios votos. El Partido de los Trabajadores Dominicanos. El Partido de los Trabajadores Dominicanos es un partido bisagra, un partido que fue siempre aliado con otro partido, nunca se dejó contar los votos. Eso no es un partido, igual que la Fuerza Nacional Progresista. Eso no son partidos. ¿Dónde está la personalidad del Partido de los Trabajadores Dominicanos? ¿Dónde está? Que me digan un candidato, un regidor que hayan ganado con su propio voto, un alcalde en los 20 y tantos años que tiene ese partido. Repito, que me diga el Partido de los Trabajadores Dominicanos un regidor que hayan sacado con los propios votos del Partido de los Trabajadores Dominicanos en este país. Entonces, ese invento de Leonel Fernández, ese engendro electoral de Leonel Fernández, lo quieren revestir como si fuera un partido político. No, señor. Eso es el PLD, un pedazo del PLD dentro de otro partido que tampoco es un partido, que es un gueto, que es un corral, que es un rebaño. 40, 50 ovejas, 40, 50 gallos y gallinas en un corral. Eso es el Partido de los Trabajadores Dominicanos. Es algo más de ahí. Es algo más de ahí. ¿Dónde está la vida útil del Partido de los Trabajadores Dominicanos? Dígame un proyecto de ley que sea de la paternidad del Partido de los Trabajadores Dominicanos en favor de este país, en los 20 y tantos años que tiene ese partido. Dígame una iniciativa municipal, provincial del Partido de los Trabajadores Dominicanos. Si quieren, se llama Partido de los Trabajadores Dominicanos. Busquen a ver la conducta de ese partido en la seguridad social. Para que entendamos de qué estamos hablando. Entonces, la prensa le ha dado una categoría a la Fuerza del Pueblo de partido político. Eso no es un partido político. Eso no es un partido político. Eso no hay intermediación. Los partidos políticos son sociedades intermedias entre la sociedad y el Estado. Y el PLD y la Fuerza del Pueblo lo que ha sido es la variante que ha buscado Luis Abinader para formar un partido y tener como contraparte, como oposición a Leonel Fernández. La variante organizativa al PLD, una variante del PLD. ¿En qué? En un partido que no es un partido. Que me diga Leonel Fernández una candidatura que de las que él tiene, que la haya ganado con los votos de la Fuerza del Pueblo. Y ahí nos damos cuenta, o con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, con el liderato nacional del Partido de los Trabajadores Dominicanos. ¿Cuánto fue la votación en el 2020? Después de 12 años presidente de la República. Si Leonel hubiera tenido un liderato sólido, su votación es menos de un 5%. En el 2020, los senadores que tiene, ¿cómo lo tiene? Los diputados que tiene, ¿cómo los tiene? Señores, vamos a poner los pies en el suelo. Vamos a pisar la tierra. La política no es lo que ustedes piensan, ni con lo que ustedes se encaprichan. La política es realidad. Y el PLD, le guste o no, tiene una obra de gobierno, el PLD. Y Danilo tiene una obra de gobierno, mala o buena, tiene una obra de gobierno. Y son las urnas
la que deben juzgar lo que hizo Danilo Medina, y no la prensa, no la sociedad civil, no una fiscal independiente llamada Miriam Germán Brito, con dos asistentes que no son más que, ¿qué son esos dos asistentes? ¿Qué es Jenny Berenice y Wilson Camacho? ¿Qué son esas dos personas? Dos propagandistas de un ron por 8 años con Danilo Medina, y ahora son los propagandistas del otro ron con Danilo Medina, con el señor Luis Abinader. Dos fanáticos del Ministerio Público. Dos fanáticos del Ministerio Público. Que le gustaba el equipo de Danilo 8 años y ahora le gusta el equipo de Luis Abinader, y se cambiaron. Pero ¿dónde está la consistencia? ¿Dónde está la categoría del Ministerio Público en Jenny? ¿Dónde está esa categoría? No tienen el rango, pero no tienen esa categoría. Entonces, por eso tenemos lo que tenemos hoy. ¿Dónde tenemos al PRM hoy? Cundido en problemas internos por las reservas de candidatura. Porque fue tanta la vanidad y la torpeza en Luis Abinader y en ese partido, que ahora no saben lo que van a hacer con él. Ahora no saben lo que van a hacer con él. Y tuvo paliza que iba a comer con los senadores. Después que dijeron que iban a reservar 9 candidaturas a senadores, ahora a todo el que iban a reservar le han dicho que no saben lo que van a hacer. Y fueron a tranquilizar el Senado. A eso fue paliza, a tranquilizar el lío que tienen en el Senado con la reserva, y el lío que tienen en la Cámara de Diputados también con la reserva, y el lío que tienen en los municipios con las reservas, porque la torpeza y la vanidad de Luis desbordó al partido. Repito, la torpeza y la vanidad de Luis Abinader desbordó el partido. ¿Qué van a hacer ahora? Estoy preguntando. ¿Qué van a hacer ahora? Y mientras estamos sumidos en una campaña electoral, el país, ¿qué pasa con los problemas sanitarios? ¿Qué pasa con los problemas sanitarios? ¿Qué pasa con los problemas sanitarios? Estoy preguntando. Ayer se notificaban 65 muertes de infantiles en una semana. Tosferina, difteria. El sistema sanitario y de salud del país. 65 niños muertos en una semana. 65 niños, infantes muertos en una semana. Un país que está tomando 12 millones de dólares todos los días. 360. A ver qué me dicen. A ver qué me dicen. 360 millones de dólares al mes. Está permitiendo que se mueran 65 niños en una semana en los hospitales de este país. Le dijimos a esta nación, cuando se comenzó a hablar de fentanilo, que estaba aquí en el país. Le dijimos a este país que el fentanilo estaba aquí, con toda la responsabilidad que nos caracteriza. Mientras lo negaba la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hoy aparece un editorial en el periódico Listín Diario. Fentanilo, el demonio está aquí ya. Y solo pregunto, ¿dónde está la autoridad? Solo pregunto, ¿quién tiene la autoridad en la República Dominicana? Es en un editorial
que tenemos que saber que el fentanilo está en República Dominicana. ¿Dónde está Salud Pública? ¿Dónde está la Dirección Nacional de Control de Drogas? ¿Dónde está el Ministerio de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la jefatura de la Policía Nacional? ¿Dónde está el Ministerio baboso de Interior y Policía? ¿Dónde está el Ministerio baboso de Interior y Policía?